Muy bien, en este caso lo que vamos a ver es una hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4 se da o bien con proteínas, por ejemplo, que son en general, estas sí que son microbianas, es para el diagnóstico de una infección, por ejemplo en tuberculosis, en donde os he dicho que no se producen anticuerpos y la manera de saber que tengo contacto es porque tengo linfocitos T memoria en piel. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que se hace es que se inyecta proteínas del microorganismo. Si el individuo está infectado, como veremos, bueno, tiene una infección latente o ha tenido contacto, pues tiene linfocitos T memoria, que entonces lo que hacen es que están residentes en tejido. Aquí está mal, parece que es que vienen de ganglio, bueno, vinieron de ganglio hace mucho tiempo, pero están residentes en tejido. No es que cuando inyecte el antígeno de pronto se extravasan, ya están en tejidos. Y entonces el macrófago no tiene PAMS, entonces el macrófago simplemente no se activa, no produce nada porque no tiene PAMS, estas proteínas que se inyectan, pero sí que presenta complejos PMHC, 2 que activan linfocitos TCD4, memoria efectores, aquí pone memoria efectores, y entonces secretan citoquinas que actúan sobre diferentes células, sobre endotelio, etcétera, y producen una inflamación. Como tiene que el macrófago expresar clase 2, contactar con la célula T, el efector se hace citoquinas que luego actúan sobre las mismas células epiteliales de piel, sobre otras células, se produce al final la inflamación, pues tarda 24 o 48 horas. Aquí es lo mismo, pero lo refleja mejor en el sentido de que nos dice que el antígeno inyectado, que es no propio, una proteína bacteriana, no tiene PAMS y lo que activa son linfocitos. En este caso, si hay linfocitos de memoria efectores, pues entonces se produce una inflamación a las 24 o 48 horas. Son linfocitos TCD4, pues TH1 y TH17 son CD4 porque es algo que está fuera, exterior y lo mete en vesículas. En cambio, en un individuo que nunca se haya puesto en contacto con el microorganismo, pues aquí no hay nada, no hay ningún linfocito T efector y bueno, pues el macrófago simplemente internaliza esta proteína que no tiene PAMS y no pasa nada. En todo caso, produciría energía, pero no produciría nada más. La célula dendrítica seguiría siendo inmadura porque no tiene PAMS, con lo cual no habría respuesta. Hay veces que tienes muy poquitos linfocitos de memoria efectores y cuando pones la primera prueba ves un tamaño pequeñito. Entonces es así dudoso y lo que tú haces es que puedes inyectar una segunda vez. Y entonces ya sí que ves clínica y consideras que es positivo. Fijaros que en la primera vez, si no ha habido contacto, nunca se puede producir una respuesta inmune. Porque no hay maduración de dendríticas, no hay linfocitos de memoria, etc. Entonces se puede dar esta situación de dar dos dosis, que es lo que se hace muchas veces cuando hay un estudio de contacto de tuberculosis. Otro cuadro clínico es dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es muy parecido a este fenómeno de hipersensibilidad tipo 4, pero en este caso yo no inyecto algo no propio, sino lo que ocurre es que te pongo en contacto con un apteno que es T puro. Un T puro es un apteno en que los linfocitos B lo ignoran completamente, no hay producción de anticuerpos, pero actúa como vimos que la penicilina. Además tiene la característica de que es capaz de atravesar la piel. Entonces yo pongo liposoluble, pero realmente no se sabe. Yo no sé cómo atraviesa la piel, pero por ejemplo, cuando te pones algo de bisutería que tiene níquel les consigue atravesar una piel no erosionada, por ejemplo, que esté en un anillo. ¿Y entonces qué hace? Pues que el níquel es capaz de modificar proteínas que estén en el espacio extracelular y también de atravesar la membrana, igual que ha atravesado todos los queratinocitos, y también hacer proteínas internas. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que es un fenómeno en que aquí en este caso se activan linfocitos tanto TCD4 que contactan con células dendríticas que han fagocitado una proteína modificada con níquel, como CD8 que se pone en contacto con una célula dendrítica que tiene una proteína modificada en el citosol. ¿Cómo maduran? Pues es un problema que nadie lo sabe. Como tampoco se sabe por qué se madura, por qué hay células dendríticas maduras frente a polen o frente a alimentos. Es una cosa que ocurre. Muy bien, entonces se generan linfocitos T, CD4 y CD8 efectores que se quedan en piel. Si todavía está el 7 días después, si todavía está el anillo, tengo una reacción 7 días después, con lo cual es un poco difícil. Pero lo que más ocurre es que luego te lo quitas, te olvidas, te compras algo que, por ejemplo, te dicen que no tiene níquel, pero sí que lo tiene, y de nuevo te ves expuesto. Tengo linfocitos T memoria en piel, tanto CD4 como CD8, que hacen una sinapsis efectora, liberan citoquinas y entonces tengo un cuadro clínico de dermatitis de contacto, en un sitio donde haya tenido contacto con lo que tenga níquel. Bueno, pues entonces aquí de nuevo el linfocito T, CD4, CD8 reconoce un péptido humano modificado por níquel. De nuevo no lo ha visto en timo y hay algunos que actúan con alta afinidad y bueno, pues
la sinapsis inductora la hace con células dendríticas que han madurado de manera que no conocemos. La sinapsis efectora pues lo hace con los linfocitos TCD8, con cualquier célula que haya estado modificada, por ejemplo, con queratinocitos, fibroblastos, etc. Y los linfocitos TCD4 sí que lo tienen que hacer con macrófagos que hayan fagocitado estas proteínas externas que hemos dicho que quedan modificadas por níquel y que lo ha fagocitado. Y bueno, pues entonces de nuevo la fase de sensibilización puede pasar desapercibida o no, a lo mejor hay inflamación a los 7 días, pero la fase efectora de un segundo contacto pues ocurre a 24 o 48 horas. Muy bien, y entonces en piel, pues en piel también la piel se utiliza para diagnóstico. Hemos visto que, por ejemplo, para saber si un paciente está infectado con tuberculosis, pues lo que hacemos es que le damos, le inyectamos, aquí es con una aguja, le inyectamos una proteína de, por ejemplo, de tuberculina, una proteína de tuberculosis que no tiene PAMS y vemos si hay inflamación a las 48 horas, 24 o 48 horas. Muy bien, pero también sirve para el diagnóstico de que haya IgE. IgE, ¿por qué? Porque cuando hay una concentración de IgE, pues los mastocitos están sensibilizados también en piel. Y entonces cuando son unas pruebas que se llaman PRIC, en lo que se hace, que aquí no lo tengo, los presentaré en clase, pero se hace una pequeña incisión mínima y se pone una gotita y entonces entra el alérgeno y aquí se pone en contacto con mastocitos y hay una liberación de mediadores en los primeros minutos, porque los mastocitos tienen histamina preformada. Veo una inflamación a los primeros minutos que desaparece, pero si tengo linfocitos TH2 memoria, ahora contactan con células, con macrófagos que han fagocitado el alérgeno y entonces me aparece una segunda inflamación a las 24 o 48 horas. Esto es lo que hace que no le presté atención, pero ahora lo cuento. En la hipersensibilidad tipo 1, tenemos que irnos un poco arriba, lo siento. Esto es un poco mareante, pero bueno, es que no se puede hacer de otra manera. Aquí veis que decíamos que había en la fase efectora, cuando había una segunda exposición de antígeno, que en la piel sería una cosa parecida, tenemos una fase efectora inmediata, que es la liberación de mastocitos, que hace que piel se inflame a los 30 minutos, y luego una fase efectora tardía, que es cuando los linfocitos TH2 memoria contactan. Entonces, cuando esto lo vemos en piel, pues lo que aparece es, como hemos visto, pues un fenómeno de inflamación después de la tardía, entonces de la inmediata. Entonces, en esos casos, pues es esta prueba cutánea en que se produce una inflamación en 15 o 60 minutos es para detectar si hay IgE y esta segunda pues nos pone de refiesto que hay respuesta TH2. Ya os he dicho que de vez en cuando la respuesta de producción de histamina puede ser malísima y entonces pues producir anafilaxis y bueno, esto es un chiste gracioso. Y luego hay otros cuadros inflamatorios que están relacionados con infecciones, pero que no está provocado por el agente infeccioso, sino por la respuesta inmune. Por ejemplo, en bacterias que sean gram negativas y que tienen lipopolisacárido, hay bacterias en que el lipopolisacárido es muy lábil y puede pasar a sangre y entonces actúa sobre monocitos en sangre. Los monocitos producen interleucina 1 y TNF, que actúa sobre células endoteliales y las células endoteliales producen un factor que se llama factor tisular que activa la cascada de complemento y entonces la cascada del complemento de la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación produce una coagulación, además se produce una inflamación por TNF y al final lleva a un cuadro de producción de TNF enorme que tiene una patología y una alteración en los vasos sanguíneos. Gasta muchas moléculas, muchos factores de coagulación y entonces para producir trombos en sitios donde no tenía que haberlos porque no hay daño tisular, simplemente hay mucho TNF. Y lo malo que ocurre es que como se gasta todos los factores de coagulación, pues resulta que cuando sí que los necesitamos, pues por ejemplo porque la bacteria ha dañado el endotelio, pues resulta que no lo coagulamos bien. Entonces, paradójicamente, aparecen hemorragias que se llaman petequias, que es algo que os enseñarán porque ocurren en cuadros de sepsis meningocócica y hay que diagnosticarlo porque hay que instalar rápidamente antibióticos porque si no puede conducir a la muerte. Hay otro fenómeno inflamatorio curioso
que es en el que se produce por toxinas producidas por algunas bacterias, pero son toxinas rarísimas. Porque son toxinas, normalmente yo las toxinas lo que os decía es que cualquier toxina pues, se degrada a péptidos y es reconocida por linfocitos T antitoxina, que reconocen un péptido de toxina en una molécula de clase 2. Como las toxinas son endocitadas, porque son exotoxinas, que son internalizadas, pues es en clase 2. Pero estas toxinas son rarísimas, se llaman superantígenos, no se degrada ni íntegra, es capaz de unirse a la molécula de clase 2 y además algunas familias V-alfa. Bueno, en realidad no es V-alfa, eso es V-beta, está mal. Bueno, ya lo cambiaré en su momento, es V-beta, no es V-alfa. Bueno, vienen los apuntes, es que simplemente pusieron mal esta y no la han modificado. Pero bueno, se unen allí y entonces los linfocitos T pues creen que han contactado con un antígeno específico que no es verdad y entonces liberan un montón de interleucinas, se llama tormenta de interleucinas y hace un cuadro pues, de fallo multiorgánico. Y es curioso porque los linfocitos T que se activan no son antiexotoxina. No son porque el cuadro clínico aparece muy rápidamente. Y la verdad los que realmente están actuando son linfocitos T memoria, que son contra otras cosas, contra gripe, contra lo que sea, pero tienen la familia, por ejemplo, la familia V-beta 10, es decir, junto con la cadena alfa son linfocitos T contra gripe, pero resulta que cuando llega la exotoxina, pues como la exotoxina se une a la cadena beta, a la zona variable de la cadena beta que tiene, pues este linfocito T memoria se convierte rápidamente en efector y hace esta tormenta de citoquinas y lo que produce un cuadro de shock tóxico, porque al final hay un cuadro de hipotensión arterial. Entonces aquí tenéis los cuadros en donde podemos tener un cuadro de shock, de hipotensión, ligado muchas veces a veces a infecciones y a veces no, y que es importante tratar. En el shock anafiláctico normalmente no hay microorganismos, más que de vez en cuando en mintos, pero es muy raro, suelen ser frente a fármacos como hemos visto, y aquí el problema es la liberación de histamina por parte de mastocitos. No hay ninguna interleucina especialmente relevante y bueno, pues no están agentes infecciosos. Simplemente es porque tengo IgE específica frente al alergeno y el alergeno ha llegado a sangre. Suelen ser alimentos, fármacos. Luego, otra parte, tenemos el shock séptico. En lo que tenemos es una bacteria, nuevamente gran negativa, el hipopolisacárido, que actúa sobre macrófagos que producen muchísimo TNF-alfa y esta cantidad enorme de TNF-alfa, que cuando está en cantidades pequeñas es protector, cuando está en cantidades tan grandes puede producir patología, por lo que he dicho de cómo el endotelio se inflama y luego además produce factor tisular y hay coagulación, etcétera, etcétera. En el shock tóxico tenemos una exotoxina producida por una bacteria que actúa sobre linfocitos T en memoria que tienen la mala suerte de espesar la cadena beta y entonces se produce interleucinas. Y hay otra respuesta que se llama síndrome de respuesta inflamatoria que es muy parecido al shock séptico pero que de vez en cuando no tiene infección. Con esto terminamos el tema 11.